El libro El reto de soltar el pasado de Xavier Guix, publicado por Editorial Arpa, aborda una cuestión profundamente humana, la dificultad de liberarnos de las experiencias pasadas que siguen influyendo en nuestra vida presente. Muchas personas creen haber dejado atrás ciertas vivencias, pero continúan reaccionando desde heridas, desde culpas, arrepentimientos o resentimientos no resueltos. Vamos a hablar hoy con el psicólogo Xavier Guix sobre su último libro, El reto de soltar el pasado. Lo tenemos aquí al lado nuestro. Xavi, bienvenido a Nova Humanidad. Gracias, muchas gracias. Felicidades por este libro. Gracias. Que tengas mucho éxito. Gracias. Gracias a Arpa Editorial por haberte publicado también este fantástico libro. Por supuesto. Y que se expanda al mundo entero. Xavi. Espero que sí, porque tengo que decirte que de todos los libros que he escrito, cada libro, siempre el último, uno cree que es el mejor, ¿no? De algún modo... El buenismo fue el anterior, ¿eh? Exacto, el buenismo fue el anterior, pero cada libro, de algún modo, es como si uno, como autor incluso, se va expandiendo más, ¿no? Y va dando más de sí. Entonces, para mí es un libro muy completo. Yo diría que son como 3 libros dentro de un solo libro, porque hay toda una parte dedicada a la memoria, para que entendamos bien que nunca se puede volver al pasado, porque el pasado es solo una entelequia, es una manera de hablar. Entonces, ni podemos ir al pasado ni podemos ir al futuro, eso está claro. Pero, si no volvemos al pasado, ¿dónde volvemos? Pues volvemos al recuerdo. Entonces, lo que la memoria hace es llevarnos continuamente a nuestros recuerdos. Y nuestros recuerdos son pedacitos, residuos de algo que vivimos en su momento, que ha quedado grabado ahí en nuestra memoria y que sabemos que eso puede ser de algún modo trabajado, puede ser elaborado, resignificado. Las imágenes incluso pueden llegar a cambiar. Por lo tanto, no se trata de quitar el pasado y poner otra cosa, sino de que aquello que vivimos, cómo podemos vivirlo de otra manera, entendiendo que si volvemos al pasado, no es para sufrir, no es para revivir lo que pasó, sino es para comprender que aquello que pasó está influyendo ahora en nuestra vida y cómo en esta vida presente podemos resolver todo eso. Y lo más importante, Xavier, que no se puede cambiar nada del pasado porque ya pasó. Es eso. Por lo tanto, lo acabas de definir muy bien. ¿Para qué ir allí y revivirlo y sufrirlo, no? Sí, lo que pasa es que la gente, pues bueno, en sus procesos de vida necesita a veces utilizar el pasado. Entonces no hablamos de volver como de utilizar, ¿no? Entonces hace poco en un retiro que hice, yo le preguntaba a la gente, oye, ¿por qué habéis venido acá? A un retiro que habla sobre, en fin, vuestros duelos pendientes, las cosas que os han quedado en el pasado. Y salió una pequeña lista, tampoco muy larga, pero había 2 temas principales. Había 2 cuestiones que eran muy importantes. ¿Por qué la gente vuelve al pasado? 1, porque ha perdido sentido en el presente. Entonces, si he perdido sentido en el presente, de algún modo voy a buscar allá donde tengo o tuve sentidos en mi vida. Allá donde de algún modo hubo momentos en los que yo fluí, encontré que la vida valía la pena, que hice cosas que me gustaban. Por lo tanto, uno de los temas es la pérdida de sentido. Claro, si no pierde sentido, le cuesta mucho mirar al futuro, le cuesta mucho imaginar qué puede ser de su vida. Por eso acude al pasado. Y luego la segunda cosa que me llamó la atención fue que mucha gente rascaba el pasado para buscar arraigo. Me he sentido desarraigado en el presente. Me siento que me faltan raíces. Siento que me falta, que mi vida no está sentada, que mi vida no tiene raíz. No hay base. No hay base donde sostenerme. Entonces uno a veces vuelve al pasado para encontrar allá donde estuvo arraigado, donde tuvo bases, donde fue querido, donde se sentía familiar, donde se sentía en grupo. Entonces, volvemos al pasado para ir buscando referencias en este sentido. No es que sea un mal ejercicio, solo que tenemos que tener en cuenta para qué. No el hecho de volver al pasado, que no podemos volver, solo volvemos al recuerdo, pero eso que te intento recordar, ¿qué función tiene en este momento de mi vida? Entonces, siempre situamos el pasado y el futuro en el presente, porque al final el presente es el que construye el pasado y el futuro. Xavier, hablas también en el libro de las trampas del pasado, cómo la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento es una emoción
que se puede transformar. Sí, bueno, la culpa en Occidente, la culpa es algo que traemos en vena, es decir, nos lo metieron en vena desde chicos. Entonces, todos sentimos culpa cuando alguien nos grita, cuando alguien se opone, cuando alguien se pone así. Ya enseguida tenemos la sensación que he hecho algo mal, que he hecho mal, ¿no? O luego pensamos, ay, habré hecho mal, no lo habré dicho bien. Entonces, la culpa la llevamos encima, de forma ineludible, porque es nuestra cultura. Fíjate que en Oriente es al revés. Allí funciona la vergüenza. En Oriente, para eso utilizan tanto las crucifixiones, los apedreamientos. Escuchaba mujeres adúlteras, colgadas, mujeres que las colgaban de grúas. ¿Por qué? Escarnio público. Entonces, lo peor en Occidente es el escarnio, es la vergüenza, el harakiri, ¿no? Que tiene que ser como un acto de vergüenza, de avergonzarse. En cambio, acá funciona la culpa. Entonces, la culpa, que sería largo de hablar, sí que me gusta decir, pero tiene dos extensiones que tenemos que tener en cuenta. Una es el arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente la gente? De lo que quiso hacer y no hizo, sobre todo. Entonces mucha gente pues dice, es que tendría que haber cogido aquel trabajo que me ofrecieron y no lo cogí. Es que dejé aquella relación y no la tendría que haber dejado. Si hubiera sido valiente irme cuando me pidieron para irme a otro país, entonces tendría que... Entonces se quedan toda la vida con aquella culpa de fondo de haber elegido mal. Y entonces aquí viene una ilusión muy psicológica, muy curiosa, Francisco, que es, pero ¿cómo sabes que aquello que supuestamente tendrías que haber escogido era lo bueno? Solo tú lo has idealizado en comparación con lo que te está ocurriendo ahora. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que te hubiera ido bien? No lo sabrás nunca. No lo has experimentado. Además, podría haber sido mucho peor. Por lo tanto, es una mala idea que nos montamos. Por otro lado está el remordimiento. Es el remordimiento, que es como morderse por dentro. El remordimiento implica aquello que hice, pero que creo que no debía hacer. Entonces, en el idioma hablamos indistintamente del uno y del otro, pero los dos nos llevan a una especie de masoquismo moral, que es el sentirme culpable y castigarme por no ser bueno. Entonces, castigarme por no ser suficientemente bueno, por haber obrado mal, por no haber hecho lo que tendría que haber hecho, eso es el masoquismo en el sentido de que me castigo a mí mismo. Y ahí está el flagelamiento, ese continuo mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, por mi culpa, por mi culpa. Estamos siempre así. Entonces aquí o culpamos a los demás, inculpación, o mea culpa, mea culpa. Vivimos siempre de este rollo de la culpa. Y no entendemos una cosa importante, Francisco. En todo momento hemos hecho todo lo que cabía en nuestra conciencia. Eso de que podría haber hecho otra cosa no es verdad. Pero sí que tenía más alternativas. Sí, claro, siempre hay alternativas, pero no disponibles para ti. En tu conciencia solo cabía lo que supiste decidir. Y lo que sucedió. Y lo que sucedió, porque no podía ser de otra manera. Entonces tienes que entender, y eso es aceptar lo que fue. Entender que lo que fue es lo que fue porque no podía ser de otra manera. Es decir, podemos decir entonces, Xavier, que era lo mejor que nos podía haber pasado en ese momento para nuestro crecimiento y evolución personal. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Al menos en un nivel de conciencia, seguro que sí. Aquello sucedió para despertar, para que nos diésemos cuenta de que los obstáculos, las dificultades, de algún modo, son los que nos sirven para que encontremos el camino del propósito, para que nos demos cuenta de dónde tenemos que avanzar en conciencia. Si no hubiera eso, viviríamos en un ego que todavía lo que quiere todo el día es placer, satisfacción, pasárselo bien, tener poderío y punto. Xavier, también hablas aquí en tu libro de... Hay una frase que utilizamos mucho de nosotros, ¿no?, que dice, yo soy así por lo que me pasó. ¿Hasta qué punto nuestra historia está determinando nuestro presente? Bueno, es que claro, este es el problema que tenemos. Esa frase se utiliza mucho. Mucho. Ese es el problema que tenemos con el pasado. Por eso el título, el reto de soltar el pasado, ¿el reto cuál es? ¿Qué hago con mi pasado? Sigo, porque todos tenemos
la idea de que, hombre, ya tengo que quitarme esas piedras, esa mochila tan cargada que llevo. Todos tenemos conciencia que de algún modo tendríamos que dejar resuelto un poco nuestro pasado. Pero por otro lado, no quiero olvidar. Porque, hombre, hay cosas que he vivido, hay cosas que me han dado identidad, aunque sea desde el dolor. Entonces ahí es donde la gente cae en creencias irracionales, ¿no? El dolor me ha sostenido toda la vida desde esa identidad sufriente. Entonces mi vida tiene sentido por lo que he sufrido. Mi vida tiene sentido por el rencor que he sentido por esa gente que hizo daño a mi familia y toda la vida con ese rencor. Por eso no puedo olvidar. Y gente que justifica su vida presente por cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, ¿por qué aquello que sucedió en el pasado tiene que continuar viviéndose en el presente? No, aquello pasó, ahora estamos acá. Pues no, como ocurrió esto, justifica el que yo sea así, el que funcione de esta manera, el que la vida tenga este sentido. Por lo tanto, ahí es donde tenemos temas por resolver, sobre todo de comprensión de nuestra memoria y de cómo nuestra memoria de algún modo está generando nuestra identidad. Cuando yo resumo, por resumir mucho, Francisco, que es resumir mucho, digo, un ser humano al final es memoria y relato. Es una biografía, es una historia que se cuenta y se la cuenta en función de lo que recuerda que es memoria. Y lo que recuerdo que es memoria le añado un relato que además va cambiando, porque a medida que voy aprendiendo cosas, eso va cambiando. Tanto, la memoria no es un álbum fotográfico con fotos fijas, no, sino que son imágenes que van cambiando continuamente. Por lo tanto, llega un momento y dices, bueno, pero esto es mi forma de funcionar. Pues entonces coge eso y en lugar de que funcione mal, hazlo funcionar bien. Bien. Crea buenos recuerdos, recuerda bien, trabaja con las memorias que han quedado más traumatizadas, trabaja con los resentimientos, con los dolores que llevas, para resignificarlos, no para quedarte siempre atrapado en esa cárcel que es el pasado. Y eliminar culpas, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, el perdonar también es súper importante, Xavier, también. El camino del perdón, por para supuesto. poder seguir continuando una vida más plena y más feliz. Exacto, es así. Si no hay esos trabajos, pero son trabajos que por otro lado son de crecimiento, son trabajos de conciencia. Al final, lo único que estamos diciendo es, oye, toma conciencia de tu vida, no de lo que has vivido, sino de cómo funciona esto que te hace vivir. Pero tienes una conciencia, tienes un funcionamiento neurológico, una memoria, tienes una serie de programaciones que se han hecho en ti. Oye, eso no es una cosa fijada. No. Es una cosa que puede ir cambiando, que se puede ir moviendo. De hecho, la vida, a medida que vamos evolucionando, ya va cambiando. Por lo tanto, no dejes que sea el tiempo el que cambie tu vida, sino toma responsabilidad sobre cómo quieres vivir lo que estás viviendo en tu vida. Es decir, que nos faltaría más responsabilidad en cada uno de nosotros. Sí, porque Xavier. si no iremos a parar al victimismo. Entonces el victimismo es otra cárcel, ¿no? Otra. Oh, claro, porque me pasó aquello, porque me ocurrió aquello. Es que esto no debería... ¿Cuántas veces... O porque me han hecho. El que me han hecho también está muy extendido, en la consulta, Xavier. ¿cuántas veces no he oído, Francisco, la expresión, eso no debería haber sucedido? Es que eso en mi vida no debería haber sucedido. Claro, cuando te echan una cosa así, ya dices, esta persona está atrapada en una creencia que justifica toda su vida. Y no puede ser, su vida sigue. Lo que pasa es que hay un efecto psicológico que llamamos bloquear el futuro. Bloquear el futuro significa aquellas personas que después de una experiencia dura, difícil, no tiene por qué ser tampoco dura, si puede haber sido una experiencia muy bonita, pero cierran su vida. Y yo después de esto, ya no más. Después de este amor que he vivido, se acabó. Y yo después de tanto sufrir, ya no quiero tener más relaciones. Y yo ya, entonces fíjate, van cerrando el discurso, el relato, oportunidades, cierra el futuro. Oportunidades que ahora pueden yo ser solo es maravillosas. Solo es existir, solo es un ir tirando, solo es un ir viviendo. ¿Por qué? Porque ya lo mejor ya lo viví. Y quieren una seguridad también, Xavi, ¿no? Buscan No también sufrir.
No sufrir. No sufrir. Entonces buscar la seguridad, lo estable, lo que conocen y no meterse más en berenjenales que no dominan. Claro, pero eso es bloquear el futuro. Correcto. Y te pierdes muchas experiencias de vida. ¿Y aquí para qué estamos, Xavier? ¿Y quién somos nosotros para decir que esto se acabó? Claro. Si no decidimos nada. No. Entonces, la vida ya decidirá lo que nos conviene o lo que tenemos que hacer o cuándo se acaba la vida. Por Pero eso nuestra esa voluntad... frase que decías tú, que esto no tenía que haber sucedido, quizás sí tenía que haber sucedido, pero como parte de tu proceso personal claro, y de evolución. Claro, pero el convencimiento que tiene la persona es que eso la perjudicó Claro. a tal nivel que ya no puede cambiar. No. Entonces lo justifica todo a partir ¿Qué de ahí. faena los psicólogos como tú, Xavi, en sesiones Pues imagínate terapéuticas? tú, pues eso son creencias que hay que coger el taladro Ir puliendo, y ir puliendo, ¿no? ahí porque se están muy duras, muy incrustadas. Xavi, en el libro también propones 7 claves para resignificar el pasado. ¿Cuál consideras que es la más importante de estas 7? Es que todas son importantes. Todas son muy importantes, pero destaquemos la primera simplemente porque es la que inicia todo, Las otras 6 restantes. que es aceptar lo que fue. Entonces, si yo parto de no aceptar lo que fue, eso no debería haber ocurrido. Mi padre se murió demasiado pronto. Aquella pareja que me dejó me destrozó la vida. Es decir, cuando ya eso encierra mi vida, no lo acepto, entonces ya tengo una vida resignada. Y todo lo que viene a continuación de las diferentes cosas que propongo, la resignificación, el atar cabos de lo que ocurrió en mi vida, buscar más propósitos, etcétera, etcétera, el perdón, el arrepentimiento verdadero y el perdón, todo eso, si no hay una aceptación clara, no sirve para nada. Ahora, aceptar no significa estar de acuerdo. No significa, bueno, al final entiendo que me gustó incluso. No, no me gustó, lo pasé muy mal, fue muy jodido. Pero llegó un momento que entendí que era lo único que podía pasar. Entender que fue así y no de otra manera. Que me hubiera gustado, sí, pero no fue como a mí me hubiera gustado. Fue así. Y porque fue así, así es como hay que irlo aceptando. Es un proceso. Entonces, por ahí se empieza. Porque si no hay acto de aceptación, todo lo demás queda en entredicho. Y aquí, Xavi, nadie nos castiga. No. En esta vida. No, nosotros mismos. Nosotros mismos somos. Sí. Por lo tanto, no existe castigo O a divino. veces, inconscientemente, hacemos que nos castiguen los otros. Eso también ocurre, ¿no? O sea, hay una tarea, digamos, un mecanismo inconsciente donde uno va provocando que ocurran cosas para que los castiguen. De forma inconsciente. Inconsciente, pero También. que el resultado final acaba siendo ese. Entonces, pero eso es masoquista. Claro, se está castigando, buscando que lo castiguen los demás. Yo lo que me doy cuenta, Xavi, no sé, corrígeme como profesional que eres, que nos construimos en nuestra vida todo lo que nos ocurre. Todo. Somos súper responsables. Lo que pasa es que eso tiene un coste y un peso asumirlo, ¿no? Pero somos responsables de todo lo que nos ocurre Sí. y cómo queremos y cómo vivimos también. Sí, y yo eso lo llamo las atribuciones de causa. Entonces, hay que ser un poco cauteloso porque cuando atribuimos la causa del porqué de algo, a veces la causa no es interna, es externa. Entonces, claro, si yo me responsabilizo de todo, parece que yo haya creado ciertas cosas que ocurrieron que no forman parte de mi intención, han formado parte de ese mundo que funciona entrelazadamente, donde todo está ocurriendo a la vez y da resultados. Y a veces los resultados no son buenos para nosotros, pero no podemos escoger. Entonces, las condiciones de experiencia no las he escogido yo, no soy responsable. Pero cuidado, sí soy responsable de decidir cómo las vivo. Claro. ¿Qué hago con eso? Entonces ahí es donde tenemos la gran lección de Viktor Frankl respecto a cómo decido vivir lo único que puedo decidir vivir, que es lo que me está sucediendo. Por ejemplo, un duelo chaviano, un duelo que es algo fuerte en nuestras vidas. Claro, lo puedes hacer durar mucho tiempo o poco tiempo, eso va a depender de ti. Si lo alargas, ese duelo, esa pérdida, lo vas a pasar muy mal. Sí, pero tú tienes el poder de decir cuánto dura eso. A ver, el duelo es muy subjetivo. Es una cosa que respetamos, que cada persona viva el duelo como lo tenga que vivir, porque es un proceso que cada uno... Hay muchos significados, hay muchos rituales, hay mucho...
de conexión con la persona muerta, entonces es muy subjetivo. Lo que sí sabemos es que al menos hay un par de patologías que hay que cuidar. Una es la persona que no quiere entrar dentro del corazón para no sufrir, y esa es la que lo evita todo. No, venga, ya quitémoslo todo, echemos ya todo del muerto y vendamos la casa y no quiero saber nada. Cuidado, porque entonces hay una evitación del dolor. Y la otra patología es todo lo contrario. La persona que entra dentro del corazón y no sale de ahí. Entonces queda atrapada en un sufrir continuamente. ¿Por qué? Porque no quiere olvidar. Y ahí entra la memoria. ¿Qué es lo que más temo en los duelos? Llegar a olvidar. Y con tal de no olvidar, somos capaces de hacer de todo. Montamos sagrarios, montamos espacios con velas y hacemos lo que sea. ¿Para qué? Para que yo cada día no me olvide. Porque no me podría perdonar olvidar. O sea que el olvido también está ahí. También. Y ahí está esa paradoja de la memoria que dice, ¿qué paradoja? Recuerdo lo que no quisiera recordar, o sea, recuerdo lo que quisiera olvidar y me he olvidado de lo que quisiera recordar. Entonces ahí estamos continuamente en ese juego de la mente que es así. Xavier, en tu experiencia clínica, ¿qué cambia en la vida de una persona cuando integra, cuando suelta? Yo en mi experiencia lo que veo es que la gente se aligera. Esa sensación de quitarse peso. De hecho, ¿cuándo sabemos que una persona está bien? ¿Cuándo fluye? Cuando está leve, cuando hay levedad, cuando respira bien, cuando está en conexión con la vida, está bien. Toda esa levedad, esa alegría de vivir, nos está diciendo, esa persona está bien, está feliz esa persona. Entonces, cuando yo he visto a personas que han hecho estos procesos, yo hago mucho la programación neurolingüística y trabajo mucho la impronta, pero la reimpronta, pero hay muchos ejercicios hoy en día. Y te das cuenta de que la persona queda aligerada. Se ha quitado un peso de encima. Se siente reconectada con la vida. Y yo creo que esas son claves para entender el beneficio que tiene resolver aquello que ha quedado pegado en tu vida y que primero tienes que desapegar y luego Soltar, que es lo que proponemos aquí, soltar el pasado, Xavier. ¿Recomiendas pasos, personas que nos sintamos que no hemos dejado el pasado, no hemos soltado? ¿Qué pasos recomendarías a personas que se sientan identificadas con ciertas cosas que has comentado aquí? Claro, yo recomiendo ser capaces de generar buenos recuerdos. Por ejemplo, si yo trabajo, y recomendamos mucho, ya lo sabes tú, trabajar la atención, que es un trabajo fundamental en el autoconocimiento. Entonces, ¿puedo decidir yo hoy, ahora, dónde poner la atención para que el día de mañana, cuando recuerde este momento, sea un buen recuerdo? Entonces, yo te diría que sí. Pues claro, para mí eso es generar un buen recuerdo. ¿Qué quiero guardar? Pues el lugar que estábamos, la mirada que tú tenías conmigo, ese espacio que habíamos creado juntos, esa luz que me estaba acompañando, ese calorcito que sentía. Quiero poner atención en eso. Otras personas pondrán la atención en otra cosa. Pues vaya pregunta me ha hecho, pues vaya tontería lo que me dice. Pues no sé qué, pues que tengo ganas de acabar ya. Cada uno donde ponga la atención, eso es lo que luego va a guardar como recuerdo. Claro, guardamos los recuerdos más intensos, los que emocionalmente son más intensos. Los leves se marchan, ¿no? Se borran mucho más rápido. Es más rápido. Pero aún así, repito, hay que saber crear buenos recuerdos para el futuro. Esto y eso hay que aprenderlo, Xavier. En este libro nos enseña cómo aprender a generar estos buenos recuerdos. Por eso es un libro que contiene 3 libros. La primera parte, la memoria, la segunda parte, todo lo que son cárceles del pasado, y la última, fíjate tú, que acabamos el libro yéndonos a la felicidad. ¿Por qué? Porque la hipótesis del libro nació de la idea siguiente. ¿Se puede ser feliz con un mal pasado sin resolver? Entonces ahí cada uno que lo piense. Yo en mi experiencia puedo decir, hombre, feliz, feliz, momentos de felicidad los podemos tener todos en cualquier momento. Pero una vida plena, una vida, como decíamos, fluida, leve, es más difícil si uno arrastra mochilas muy pesadas. Por lo tanto, la última parte del libro está dedicada a la felicidad y a ciertas pautas y conductas que nos pueden ayudar a una vida plena. Qué interesante, Xavier. Por eso digo que es un libro
Es un libro más que del pasado, lo que es el pasado. No, es un libro de autoconocimiento. Es un libro muy profundo en ese sentido y para mí el mejor que he escrito. ¿De todos los que tienes? De todos los que tengo. Más que el del buenismo, que me encantó. El que el del buenismo es muy particular. El acierto de ese libro es que toca un tema que por primera vez se toca, que lo sufre mucha gente y que no habíamos encontrado un referente que lo estructurara. Es un libro más que autoayuda, Xavi, yo diría. Mucho más. Mucho más que un libro de es autoayuda. Autoconocimiento puro y duro. Incorporas muchísima material, información. Total. Para llevar una vida más plena, más serena. Seguro. Y más felices. Exacto. ¿No, Xavier? ¿Qué más quieres? Publicado por Arpa Ediciones, Xavier, un libro que ya está a la venta, disponible en librerías y en plataformas digitales Acabado de salir. Para hacerlos con él esta primavera y leerlo. Yo creo que en 5 o 6 días podemos leerlo este libro. Sí, sí, tranquilamente. ¿No? O ir subrayando también, ¿no? Sí, poco a poco, porque abre muchas preguntas, muchísimas. Da muchas pistas, muchos ejemplos, hay muchos casos, hay mucha experiencia personal también, o sea que sí, es muy completo. Pues felicidades, Xavier, por este libro y que sigas publicando más. Vas a publicar el 2027 otro, que ya nos avanzarás por dónde va la temática. Ahora mira, yo me rijo mucho por lo que pasa en la consulta y por los contextos que estoy viviendo, ¿no? Y ahora estamos en un contexto donde me preocupa que se ha instalado una idea desesperanzada respecto a que no solo no tenemos tiempo, sino que incluso no tenemos futuro. Wow. Y por eso han empezado a aparecer libros sobre la esperanza. Tanto va por ahí el tema. No la esperanza en sí, que el tema ya está muy tratado, sino sobre la maduración. ¿Cómo podemos madurar si creemos que no tenemos tiempo? Imposible. Pero tiempo sí que hay, Xavier. Claro, pero la gente cree que no. Sí, hombre, sí que hay tiempo. Hay que planificarse el día, levantarse una hora prudente, ¿no? Acostarse también a otra hora prudente y dosificar. Y sobre todo saber que somos tiempo. No tenemos tiempo, eso es el cronológico. Somos tiempo. Mientras yo viva soy tiempo. Y todo lo que haga en mi vida es tiempo. Y por lo tanto, donde decida yo dedicar mi tiempo es cosa mía. Pero decir no tengo tiempo es como decir yo no estoy. Y luego también lo que está pasando también, Xavi, ¿no? Que no nos estamos priorizando lo suficiente y estamos entregando y dando constantemente, pero uno en sí no se da el tiempo para uno. Por eso digo que no estoy. No hay presencia. No hay presencia. Entonces tenemos que volver a la presencia, a la idea que tiempo y presencia y origen, que de algún modo cuando meditamos, cuando hacemos según qué actividades, pretendemos ir al origen, no al presente, al origen. Xavi, fantástico lo que propones. No sé si tienes próximamente algún retiro en solitario o con Tony Ram. Ahora también. Sí, con Tony Ram vamos a hacer el retiro de primavera. Está aquí cerquita. Que está cerquita y que es el mes de mayo, creo que es el 31, 1 y 2, o 1, 2 y 3, creo que es ese fin de semana del puente de mayo. Del Día del Trabajador. Eso, 1, 2 y 3. Si entran a tu web lo pueden ver allí. Ahí está todo. O en tu Instagram también, Xavi Guix. Aquí aparecen los datos de Xavi Guix por si queréis vivir mucho más de cerca unas experiencias que, bueno, ya hace mucho tiempo que hacéis Tony y tú. Sí, exacto, con mucho éxito. Con mucho éxito, lo sé, me consta. Y desde aquí, desde Nueva Humanidad, lo comentamos por eso, para que la gente sepa que existe eso por vuestra parte. Y si quieren consulta privada contigo, pues también la tienes una abierta aquí en Granollers, una consulta abierta. Exacto, online. Online para el mundo entero. Exacto. Xavier, me alegra mucho que estés por aquí siempre publicando y ayudándonos siempre a comprendernos mejor y autoconocernos mejor. Perfecto. Como decía en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, es el mayor tesoro. Y conocerás el cosmos y la divinidad. Gracias, Xavier. Namaste. Namaste. Amigos, aquí lo dejamos, un tema apasionante con Xavier Guix, el reto de soltar el pasado, regresa al presente y empieza a vivir plenamente con calidad, siempre. Amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.